Nombre y matrícula. Digo, ¿Nombre completo? Su servidor, José Antonio Galindo Sánchez, y mi matrícula es A017-34529. Ok. Utilizando los principios de físicos y matemáticos que sean necesarios, explique el funcionamiento general del sistema. Ok, bueno, el sistema funciona a base de la primera ley de termodinámica, ya que, como había mencionado, siempre que se aplica cualquier tipo de trabajo, cambio de temperatura, que en este caso el mechero da calor y da la temperatura constante, hace que la energía interna cambie y se vaya haciendo el proceso respectivamente en función de la primera ley termodinámica. También cabe mencionar que este motor no es 100% eficiente y ningún otro, ya que según la segunda ley de termodinámica dice que ningún motor puede llegar a ser 100% eficiente, ya que todo el trabajo se puede transformar en calor, pero no todo el calor puede transformarse en su totalidad a trabajo. Es la irreversibilidad de valores. Cabe mencionar que está la expansión isotérmica, que es cuando el motor está así, inicia calor y se hace esto, ya que la... ¿Podría ser más específico cuando dijeras, o sea, como no alcanzo a ver, cuando el émbolo, cuando el pistón, empezando lo que estaba mencionando, la expansión isotérmica es cuando el regenerador está en movimiento porque la temperatura está siendo constante y el volumen y la presión están en un cambio. Cuando llega a este punto es isocórico porque el volumen en cuestión de milésimas de segundos es constante, la temperatura sale, baja y la presión igual. Del mismo modo, cuando regresa, que se hace el funcionamiento del motor y regresa, entra a temperatura, que es constante, siendo constante, el volumen cambia y la presión cambia y el regenerador vuelve a salir, vuelve a irse hacia esta parte que es la contracción isotérmica. Llegando a este punto se vuelve a dar otra isocórica, que el volumen vuelve a ser constante por cuestión una cuestión de tiempo muy corta, ya que el volumen es constante, la temperatura sube y la presión sube, y así se mantiene constantemente el ciclo Stirling. ¿Cómo sabes que son milésimas y no centésimas? Cuando están en las partes isocóricas, el cambio es muy rápido, porque está a altas temperaturas, el calor que da una alta temperatura y está haciendo que los gases que están dentro del sistema se expandan y está haciendo que el motor trabaje rápidamente. Cuando está en el proceso de expansión isotérmica, la temperatura está siendo constante a una alta temperatura y el volumen baja y el volumen cambia, la presión cambia, pero cuando llega a este punto donde la temperatura sale, el volumen se mantiene constante por un corto lapso de tiempo, ya que el motor hace su proceso de funcionamiento para volver a empujar el regenerador. Y como se mantienen altas temperaturas y se están expandiendo los gases, hace que esto vaya rápido. Y como se puede observar en la gráfica de ciclo Stirling, se la muestro. En la gráfica de ciclo Stirling, en la compresión isocórica y en la expansión isocórica se mantiene, es un lapso menor de tiempo que en las isotérmicas. Ahorita comentabas que entra temperatura y sale temperatura. Sí. ¿A qué te refieres y cómo te produce? Aquí es donde se aplica el mechero, que se aplica el calor. Esto genera una temperatura constante y aquí la temperatura es constante, por eso es isotérmica. Aquí el volumen y la presión cambian. El volumen crece y la presión baja. Llegando a este punto es cuando el motor está así, hace esto. Llega a este punto, está ahí. La temperatura sale y el volumen se mantiene constante.
y la presión también cambia. Llega a este punto y es lo mismo, pero ahora en compresión isotérmica, que la temperatura se vuelve ahora constante, ya que volvió a entrar temperatura, la temperatura crece, la presión crece. No, la temperatura es constante, el volumen decrece, la presión crece, y esa es otra isoterma, la compresión isotérmica. Llegando a este punto, que este es el 1, 2, 3, 4, llegando al punto 4, vuelve a ser la compresión expansión isocórica, donde el volumen es constante porque está en este punto, la temperatura está subiendo y la presión está subiendo también. Por eso es ese cambio de temperatura. Ok, ten en consideración que a veces, en ocasiones lo dices correcto y en otras ocasiones no. Estás confundiendo términos como calor, temperatura, quizás trabajo, energía, no sé. O sea, hay algunas ocasiones que lo estás confundiendo. Entonces, ahí exactamente en esa gráfica dinos dónde está entrando calor y dónde está saliendo calor. Aquí, en el punto, en el punto de 2 a 3 y de 4 a 1. De aquí a aquí entra, de aquí a aquí sale. Ok, nada más ahí. Ahí nada más entran y ahí nada más salen. Sí, porque en las demás se mantiene constante. ¿Qué cosas? La temperatura. ¿Tener temperatura constante implica que no hay intercambio de calor? Tener temperatura. ¿Me puede repetir la pregunta? Que la temperatura se mantenga constante implica que no hay intercambio de calor a fuerzas. No. Entonces ahí en ese donde dijiste que no había intercambio de calor, Porque la temperatura era constante te desdices a lo largo de o algo. te sostienes. Cuando la temperatura es constante es porque No, a ver. El hecho de que la temperatura sea constante implica que haya intercambio de calor o no necesariamente. no. Entonces, la siguiente pregunta es, tú dijiste que solamente hay intercambio de calor en dos procesos y dijiste, en este otro proceso no hay cambio de temperatura. Entonces, ¿no hay intercambio de calor o sí lo hay? Sí lo hay en estos puntos porque la temperatura es constante. ¿Esa es la razón de que sí haya cambio de temperatura? No, de que no haya. Porque en estos procesos no entra ni sale calor y la temperatura es constante. Entonces, siempre que hay intercambio de calor, ¿hay temperatura constante? Siempre que hay intercambio de... Tú dijiste, aquí no hay cambio de temperatura. No, dijiste, sí hay intercambio de calor y entonces no hay cambio de temperatura. ¿Eso siempre no. es cierto? Cuando la presión es constante, hay intercambio de calor. Cuando aquí la temperatura está siendo constante, está decreciendo, aquí está saliendo calor por medio de la manguera. A ver, mira, no sé si para ayudarte o para confundirte más. ¿Qué diferencia hay entre esta línea y esta línea? Aquí el volumen, en las dos la temperatura es constante. Ok, ahora dime, vamos por acá. Aquí, ¿qué tienes? Esa temperatura aquí y acá. Aquí la temperatura está cambiando. Ok. Y mencionaste algo, ahí entra o sale calor, algo por el estilo. Ahí está entrando calor. Entonces, ok. ¿Y qué condición tienes en la temperatura? En este punto cambia. Ahora dinos, por aquí, la temperatura ¿cómo es? Constante. Y acá también, ¿no? Sí. ¿Va a haber entrada o salida de calor? ¿Sí o no?
Digo, no está digo, lo previo no estuvo así como que tan claro quizás, ¿no? Pero está más o menos relacionado. La pregunta sería, entonces, aquí tienes entrada o salida de calor, sí o no, y también acá, ¿tienes entrada o salida de calor, sí o no? Sí, Ok. ¿Por qué? porque la temperatura está siendo constante y está haciendo que el volumen y la presión cambien. Por lo tanto, el regenerador se está moviendo. Al moverse hacia este punto, empuja el calor el gas que está expandido por el calor dentro de estos y se va por la manguera. Así es mismo cuando regresa. O sea, ¿eso quiere decir que a través de la manguera pasa calor o pasa el aire o cualquiera que sea el gas que está ahí dentro? Pasa el aire, ¿no? Es el cooling y aquí pasa el cooling. Pero ¿de dónde a dónde pasa eso de Queen y eso de Cool? O sea, El cooling es la entrada de calor ¿no? del mechero al piston de trabajo, el cool es cuando sale por la manguera. Okay. Así que el gas expandido por medio del calor pasa por medio de la manguera y eso hace trabajar el motor. Pero mantengo la pregunta. ¿Lo que pasa a través de la manguera es el calor o el gas? El gas. Ok. ¿Profesores? Pues ya. Ok. Muchas gracias.